Buenas tardes, buenas noches. Quisiera saber si se me ve y se me escucha. Se ve perfecto, Agustín. Se escucha bien también. Buenas Muy tardes, bien, se le ve y se le escucha, profesor. muy bien, muchas gracias. Bien, entonces comenzamos. A ver si estamos, ¿cuántos estamos ahorita? A ver, bueno, ya somos algunos. Bien, entonces vamos a comenzar. Sí, ya puedes comenzar, Agustín. Ok, muy bien. Bien, vamos a comenzar entonces con la sesión. Am, Voy a ver algunas cosas. Primero, unos anuncios. No sé por qué no puedo. Ya, bueno, muy bien. Entonces, los materiales han sido subidos. Quiero mostrarles, a ver cómo comparto. Compartir, a ver, quiero compartir. Ok, bien. Ay, no, no, esto no quiero. Ya, aquí. Fíjense acá, ahí están viendo la pantalla, ¿no? Entonces, acá vemos los materiales de apoyo. Si entramos a materiales de apoyo, aquí hay algunos de los PDFs que han sido citados, que son citados durante el módulo, ¿no? En realidad, he tenido el cuidado de, cuando se ha podido, poner en el libro del curso, es decir, en el PDF de todo el curso que ustedes pueden descargar, que ya deberían haber descargado, espero que ya hayan descargado. Ahí he intentado poner algunos enlaces de materiales, de PDFs, libros que se encuentran en línea, ¿no? Sin embargo, hay otros que no. Pero veo que me ha faltado enviar el material que estamos usando ahora, que es, de hecho, el libro más importante. Entonces voy a enviarlo al terminar la sesión, que es el libro de David Cassels Johnson. Voy a enviarlo a Rubén, a ver si nos puede ayudar subiéndolo a esta carpeta de materiales para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Yo lo he encontrado, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar en algunas plataformas alternativas de descargas de documentos académicos, ¿no? Hay una famosa que fue deshabilitada a principios de año, ¿no? Y fue una tragedia porque hay muchos libros que se consiguen solo ahí. Pero ya lo habilitaron de nuevo. Entonces, ese libro, que es el de David Johnson, como les digo, está ahí. A menos que acá haya más de lo que... No, eso es todo. Muy bien. Entonces, eso es importante. Bien. Lo otro es que la actividad uno, ustedes saben que tienen el cronograma. Voy a volver a compartir, a ver, el módulo. A ver, un momento. Si comparto el módulo, a ver. Estoy con una computadora nueva que no manejo tan bien. Ah, ya, acá tengo que regresar. Bien, a ver, vamos a compartir entonces. Ok, ya, ahí ustedes deben estar viendo. Como ven, aquí está actividades. En actividades ustedes hacen clic y ahí están las actividades de este módulo, ¿no? Entonces, como ven, las actividades en rojo, ustedes ya saben, son las que son evaluadas.
pero las actividades 11 a 15 no están todavía marcadas en rojo porque va a haber una modificación. Esas son las actividades que corresponden a la unidad 3. Y estoy haciendo, como les había mencionado en la clase pasada, algunos cambios porque me he dado cuenta de que ver de nuevo la revitalización en profundidad como yo pensaba no conviene porque ustedes han tenido un buen contenido sobre revitalización en las clases del profesor Gilvan, ¿no? Entonces, voy a hacer una modificación, por eso es que esas actividades todavía no están habilitadas, pero las otras ya ustedes pueden verlas. Por ejemplo, esta es la uno, eh, que veo que ya hay 10 que han entregado muy bien, y esa estaba pensada para ser entregada, me parece que en estos días, ¿no? Creo que hasta el 22 de febrero, me parece, no sé. Entonces, que son unos 2 días más, ¿no? No sé. Bien, eh, sí, 3 días. Bien, pero bueno, excelente que ya hayan empezado a hacer las actividades, muy bien. Y, ahí, muy bien. Bueno, entonces comenzamos. Bien, voy a compartir el PowerPoint de esta sesión. También se ha subido el PowerPoint, me parece, de la primera sesión. Me lo pidió, perdón, me lo pidió Daniel, así que seguramente ya lo ha subido. Bien, entonces vamos con la segunda sesión. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada. Simplemente lo que vimos fue una serie de definiciones sobre políticas lingüísticas para ver de qué manera hay distintas formas de ver este mundo de las políticas lingüísticas y de la planificación lingüística según distintos enfoques en los que estudian las políticas lingüísticas, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros es, en este momento, ver qué dicen los estudios sobre políticas lingüísticas, cómo está el campo de estudio, ¿no? Entonces hemos usado un libro que no es de ahorita, es del 2013, pero que me parece que es muy útil porque es un libro elaborado a la manera de manual, ¿no? Y estos libros que son elaborados a la manera manual, que en realidad es un curso de este profesor que lo ha trasladado de forma muy pedagógica a un libro, ¿no? Entonces hace un paseo por el tema que es muy pedagógico. Hay otros libros que lo que hacen es reunir artículos específicos sobre cosas puntuales, casos puntuales, investigaciones puntuales, pero que juntos no encuentran una armonía, salvo a veces se escribe una introducción que intenta hacer esa armonización, esa mirada de conjunto, ¿no? Pero los libros que son manuales, como este de David Johnson, tienen esa ventaja de que presentan el campo de una manera, con una mirada de conjunto, ¿no? Bien, entonces por eso es que estamos usando ese libro, y que es este, ¿no? El de Johnson, Language Policy. Y el primer capítulo estamos viendo que es ¿qué es una política del lenguaje? ¿Qué es la política del lenguaje? ¿No? Ese es el libro. Bien, en la sesión anterior entonces vimos muchas definiciones y llegamos a la última, que es esta abarcadora, que es la que propone a David Johnson, ¿no? Que traducida al español es así, ¿no? Una política lingüística, voy a leerla de nuevo porque es importante, es un mecanismo de política que impacta la estructura, función, uso o adquisición del lenguaje. Esos cuatro elementos son destacados, ¿no? Como distintos, ¿no? Estructura se parece mucho a lo que conocemos como en planificación lingüística como corpus, ¿no? Planificación de lingüística de corpus es el sistema mismo de la lengua, ¿no? La lengua en tanto objeto de preocupación, objeto de atención en sí misma, ¿no? Bien, la función, el uso o la adquisición del lenguaje.
Entonces, incluye una política lingüística. Este mecanismo puede tratarse de regulaciones oficiales, puede tratarse de mecanismos no oficiales, encubiertos de facto o implícitos, y no solo productos, sino procesos, ¿no? Y de texto de política y discursos que están influidos por ideologías y los discursos propios de ese contexto. Muy bien. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado en la clase pasada. No sé si hay algún comentario o pregunta hasta este momento sobre los contenidos de la clase pasada, dado que en la clase anterior no tuvimos mucho tiempo para conversar al final, pero si alguien quiere compartir su idea, su preocupación, comentario o pregunta, lo puede hacer ahora. Ujú. Ya saben que, como les he dicho, están ustedes invitados a hablar en cualquier momento de la clase, solo levantando la mano. Si no me he dado cuenta de que la mano está levantada, pues pueden encender su micrófono y decir profesor, ¿no? O Agustín. Sí, Nubia. Adelante, Nubia. Boa noite, professor, boa noite, meus Buenas colegas, noches. parentes. Eu fiquei na dúvida, eu até entreguei a atividade, mas eu queria entender, professor, no meu entender, no geral da aula de passada, é possível que a política linguística ela envolva esses quatro aspectos, estou correta? Porque quando eu escrevi, eu tentei fazer essa leitura. Eu queria saber se eu estou no pensamento correto. É isso, obrigada. Ah, por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Es posible, me decías que una política lingüística, pero no entendí, no capté muy bien lo que me decías después? Que Es a política linguística ela envolve os quatro aspectos. Ela é possível estar em uma política linguística envolvendo os quatro pontos, né? O ponto, como está posto aqui na atividade, que é o da estrutura, que é dos processos, que é dos textos e que é da... Qual é o outro ponto? Deixa eu me lembrar aqui. lo que Porque está ahí. quando eu escrevi, eu tive essa leitura de numa política linguística, eu trouxe a questão, na verdade, da Lei Marquês de Pombal, e encontrei esses quatro pontos. Eu quero saber se esse pensamento é coerente. Eu escrevi sobre isso. Bien. Los cuatro puntos son, te refieres a estos mismos que están en la pantalla, ¿no? Que son regulaciones, mecanismos no oficiales, encubiertos, y no solo productos, sino Sim, procesos y textos de sim, política de discursos. Em, sí, esos son, o sea, si a ti te parece que esa es la definición que más te parece interesante, adecuada, pues me parece muy bien, ¿no? Porque es una definición que intenta recoger las anteriores, ¿no? Es cierto que hay un elemento que no está aquí tan claramente como estaba en la definición de Tollefson, ¿no? Que es la dimensión del poder. Aquí no tenemos tanto la dimensión del poder, es decir, la política lingüística como un elemento regulador del acceso al poder, ¿no? Es decir, el comportamiento de los seres humanos en la sociedad es obviamente un comportamiento lingüístico. La realidad se construye verbalmente, ¿no? Se construye con el lenguaje, ¿no? Entonces, evidentemente, si es tan importante el lenguaje, es necesario controlarlo, porque controlando el lenguaje se controla la realidad. Controlando el lenguaje se controla el poder, ¿no? Entonces, por eso es que los gobiernos coloniales, ¿no? Las potencias de las que fuimos súbditos, digamos, en la época colonial, establecían políticas lingüísticas de distinto tipo para controlar a la población, controlar a la población del pueblo dominado, ¿no? Y esas políticas lingüísticas eran, por ejemplo, los procesos de castellanización forzosa, ¿no? Si hay un compañero de México en este momento
en la clase compañera, hay varios, pero si están en este instante, am, recordarán, yo me crucé con un libro alguna vez que era un manual, no, un libro en donde se citaba un manual para profesores de zonas rurales, ¿no? Y en ese manual para profesores de zonas rurales en México, del siglo pasado, le decían al profesor, es importante que tú adoptes la forma de vida, la forma de hablar de, el castellano de la ciudad, ¿no? Porque si no lo haces, y si más bien mantienes los hábitos de las personas a las cuales dictas clase, o sea, a los niños y niñas y adolescentes de mundo rural indígena, estás yendo en contra del proyecto, ¿no? Del proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Estás traicionando el proyecto. Sí, Nicandro, adelante. Sí, sí, con gusto. De esto que comentabas del proceso de castellanización en México, se llamó la cartilla del profesor rural. Este documento que comentas era algo, casi una versión de bolsillo que debían llevar los profesores rurales pues consigo mismo. Y lo que decía ahí también en otras palabras es que una de sus principales metas de estos profesores era convertir a la gente de las comunidades en gente de razón, porque si bien decían, eran gente sin razón, y él le decía, decía ahí mismo, mírate a ti, hoy cómo hablas, cómo vistes, cómo comes, en fin, que esta transformación, ¿verdad? Y decía, entonces, eso te ha convertido en gente de razón. Por lo tanto, una de tus objetivos principales, tu misión principal, es transformar a esa gente, integrarla y convertirla en gente de razón, así tal cual lo has mencionado, así era de exacerbado. Increíble. Y eso es Mm. de 1900 y poco, ¿no? Sí, sí, 1921, por ahí más o menos, y pues fue también bastante eficiente, ¿no? Una cruzada nacional que no ha logrado todavía pues, resarcir tanto daño que se hizo. Se extirpó con castigos, como en muchos otros casos que hemos visto también en América Latina, la lengua originaria, o sea, castigos al cuerpo, psicológicos y demás, por los que una generación entera prefirió no heredar, no enseñar su lengua originaria a las siguientes generaciones, a sus hijos, después a sus nietos, porque querían evitar que tuvieran ese tipo de discriminación que ellos mismos vivieron. Y es algo que hasta el momento pues todavía permea mucho en las comunidades. Algunos de los sondeos que se han hecho de las causas de este desplazamiento lingüístico, la discriminación sigue siendo uno de los factores importantes por los que una comunidad o una persona deja de hablar su lengua acá en Mm, el país. Sí. interesante. Y todo eso es también política lingüística, porque la política Sí, lingüística es todo el discurso que se crea fuertemente ideologizado para para crear la realidad en que la lengua originaria está asociada con todo lo negativo, atraso, marginación, eh, menor intelecto, ¿no? Incivilización, ¿no? También esas cartillas tienen el propósito de civilizar a través del aprendizaje del castellano. Era el castellano la vía, o el portugués, en el caso de Brasil, la vía hacia la civilización, ¿no? Interesante. sí, así fue. Muy bien. Bien, entonces, eso es lo que habíamos visto. Ahora vamos a ver tipos de políticas lingüísticas. Bien, ya sabemos que la política lingüística es algo mucho más amplio que un objeto, que un mecanismo, que un producto, que un instrumento, que una norma, que un libro llamado política. Es mucho más amplio, es mucho más amplio. Es una realidad mucho más compleja, y compleja en el sentido en que participan en ella múltiples actores. Bien, ahora, esta realidad que son las políticas lingüísticas
qué tan diversa es, ¿no? Y vamos a ver acá, este es lo que nos ofrece David Johnson, vamos a ver la traducción. Entonces, a la izquierda, en la columna izquierda, tenemos los criterios según los cuales diferenciamos tipos de políticas lingüísticas. El autor, cuando presenta esta tabla, dice que no es necesariamente así, no es una tabla cerrada, no es una clasificación cerrada, pero que es una forma de ordenar muchas clasificaciones. Es una forma sencilla, simplificada, de ordenar muchas clasificaciones que circulan por ahí. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Hay una belleza intelectual en las propuestas simples, ¿no? Lo simple suele ser eh, muy cercano a una verdad. No digo la verdad, pero una. ¿No? Entonces, esta tabla es muy simple y por eso me parece útil. Entonces, a la izquierda tenemos los criterios para diferenciar. Tenemos 4 criterios, ¿no? Por su génesis, es decir, por su origen, de dónde surge, cómo surge la política en particular. Luego, por sus medios y objetivos, por sus estrategias, por la forma en que piensa conseguir sus objetivos la política, la forma en que se ha propuesto en la política la consecución de objetivos, y por estos objetivos en sí mismos, por su documentación, es decir, si están documentadas o no, cómo están, si son ubicables, digamos, como textos, y por su estatus en la ley y en la práctica, es decir, la distinción que habíamos hablado de si forma parte de la, ¿cómo se llama eso? Bueno, del conjunto de leyes, de la normativa, del desarrollo normativo de un país, ¿no? Del ordenamiento jurídico, o si no forma parte, ¿no? Entonces, por su génesis, las políticas pueden ser vistas, dice el autor, como políticas de arriba abajo, ¿no? Entonces, la política de la cartilla del maestro rural que hemos comentado, que nos comentaba Nicandro, es típicamente una política de arriba abajo, ¿no? Son políticas de nivel macro, es decir, políticas que pretenden un alcance inmenso, ¿no? eh, Posiblemente toda la sociedad cuyo comportamiento verbal intentan regular, o una buena porción de esa sociedad. Son políticas de nivel macro desarrolladas por alguna autoridad individual o institucional. ¿No? Am, puede ser, ah, puede ser que un presidente en un momento diga algo sobre el lenguaje, ¿no? En un momento. Y eso es una política. am, y es una política que intenta impactar eh, a toda la sociedad, ¿no? O las políticas pueden ser de abajo a arriba o de abajo hacia arriba, ¿no? Y estas son políticas generadas en el nivel micro o de base comunitaria. A eso le llamamos en inglés grassroots, ¿no? Grassroots, o sea, de hierba, ¿no? La hierba que crece de abajo hacia arriba, desde la misma tierra, ¿no? Esa metáfora es interesante, que va creciendo, va generándose la política de abajo hacia arriba, ¿no? Bien, por y para la comunidad a la que impactan, ¿no? Entonces, es la comunidad que va a ser impactada la que genera la política, ¿no? Y es hacia esa comunidad que se dirige esa política. ¿Mm? Bien, abajo hacia arriba. Luego, a ver, ejemplos. Pensemos en ejemplos. A ver, ¿quién me da un ejemplo distinto del que hemos mencionado de una política de arriba hacia abajo? Cualquier ejemplo. Eh, a ver, ¿quién? O aplicamos dedocracia, es decir, señalamos a alguien que pueda comentar. No sé, una política que
típica, son las más fáciles, ¿no? Son las más fáciles de ubicar. Por ejemplo, ¿cuál es la política de una política de arriba hacia abajo que exista en una política lingüística de arriba hacia abajo que exista en Guatemala? No sé, alguien de Guatemala que me pueda decir. Ujú. O, no sé, en Bolivia, por ejemplo. En Bolivia, nuestra amiga del IPELC, ¿m? Se Ay, estableció, por ejemplo, así, adelante, adelante. presente, buenas noches, maestro, buenas noches a todos los compañeros. Buenas Bueno, yo noches. estuve pensando, nosotros tenemos como política la construcción de los currículum regionalizados, que es Mm, una política lingüística para la educación. Esta construcción de los currículum regionalizados justamente emana con la comunidad, con los CEPOS, que son consejos indígenas de los pueblos, ¿no? mm, Tanto de la región andina como la región amazónica y la región del trópico, región del oriente boliviano. Entonces, es la construcción, ahí está, por ejemplo, para hacer un currículum, nos dan a nosotros como la tuición de poder eh, organizar, gestionar, estar en contacto con las organizaciones sociales más que todo, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un currículum regionalizado de la nación Ayoreo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, el Ayoreo. El Ayoreo yo tengo que organizar justamente a la organización social, coordino con ellos son los que hacen las gestiones para los departamentales, para las alcaldías, las gobernaciones, ¿no? Entonces siempre hay un poco de presupuesto porque para realizar los currículos regionalizados no es fácil, es todo un proceso, ¿no? Justamente para organizarnos nomás y hacer la primera parte o hacer la rejilla o hacer el lineamiento que nos otorga el Ministerio de Educación, tenemos que hacer una planificación, una organización primeramente, ¿no? Y para eso necesitamos recursos, porque las organizaciones sociales y los sabios y las sabias que están ahí, porque bueno, es como una asamblea, ahí están los maestros departamentales. Para ello, por ejemplo, gestionar nomás los recursos que nos tienen que dar las alcaldías o las organizaciones, las departamentales o el mismo estado. Entonces se va gestionando, ¿no? Se va realizando. Yo creo que es un ejemplo que es desde las bases de las organizaciones sociales hacia arriba. Una vez que tenemos el currículum regionalizado, ahora la tuición del Ministerio de Educación es mm, implementar este currículum a las unidades educativas, ¿no? Por ejemplo, Ayoreo, tenemos en la ciudad de Santa Cruz, hay ayoreos en las zonas rurales y ahora hay ayoreos en las zonas urbanas. Ahorita mm, nosotros tenemos un poquito de problema en cuanto a los ayoreos que están en la ciudad, ¿no? Porque tal vez estaba enfocado el otro currículum regionalizado para la comunidad, pero ahora tenemos que actualizarlo y ponerlo para las zonas urbanas, ¿no? Entonces estamos en ese proceso ahora para poder actualizar los currículos. Necesitamos también otros lineamientos que se están elaborando y construyendo en el Ministerio de Educación, ¿no? Yo creo que muchas gracias. es uno Ujú. de esos. Ya, está Muchas bien. gracias, Yasmín. Hay que diferenciar entre la política de arriba hacia abajo que tiene prevista una fase de implementación. Esa fase de implementación incluso en aula, no es propiamente una política de abajo hacia arriba, sino que es una fase que está abajo de una política que fue de arriba hacia abajo, ¿no? Una política de abajo hacia arriba típica, por ejemplo, es un proceso de revitalización lingüística de base comunitaria. Una de abajo hacia arriba, por ejemplo, en el Perú tenemos el caso de algunos pueblos indígenas que se han organizado y están desarrollando sus propios procesos de revitalización lingüística. Quizás el caso Uro, ¿no? Con apoyo de la FUNPROIBANDES, que maneja Carlos Cayapa en Bolivia, sea un caso de revitalización lingüística de abajo hacia arriba. eh, Puede ser, ¿no? Cuando ustedes se presentaron anteayer, alguno mencionó que estaban en un proceso de 20 años de revitalización
de su lengua de forma organizada. Eso es típicamente una política lingüística de abajo hacia arriba, ¿no? Es una iniciativa de base comunitaria que prende y que es para la propia sociedad. Ahora, comunidad, ¿no? Estas políticas de abajo hacia arriba pueden escalarse, ¿no? Una experiencia exitosa que surgió de base comunitaria puede escalarse y volverse para otras comunidades y más grandes, ¿no? Y quizás en la revitalización del maorí en Nueva Zelanda podemos ver casos como esos, ¿no? Bien, ahora, política, hay que pensar estas políticas si las que están imaginando para sus pueblos, que si quieren anótenlas porque hay una tarea que es sobre esto, ¿no? Dar ejemplos para cada uno de estos, de estas, de estas clasificaciones. Bien, de estas clases, ¿no? Ahora, por sus medios y objetivos, las políticas pueden ser abiertas o cubiertas. ¿Mm? Entonces, esto en inglés, por si le interesa a nuestro amigo que habla inglés, está como overt y covert. ¿Mm? Overt y covert. Entonces, abiertas son textos de política lingüística expresados abiertamente de forma escrita o oral. No necesitan estar por escrito, pueden ser simplemente orales, pero el hecho es que se han comunicado abiertamente, ¿no? Mientras que las cubiertas son lo contrario, son aquellas políticas intencionalmente ocultas en el nivel macro. Y hay una diferencia entre si son ocultas en el nivel macro, lo cual significa que son colusivas, o en el nivel micro, que son subversivas, ¿no? Colusiva es un término un poco difícil de traducir. En inglés es collusive y subversive, ¿no? Pero no sé si en sus países hay un delito que se llama colusión, ¿no? Colusión, que es la alianza entre una persona y otra para cometer un delito, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Mm? Son colusivas, eh, intentan generar daño, o subversivas, cuando más bien intentan enfrentarse a un daño. ¿Mm? En el nivel micro, ¿no? Bien, y entonces, ejemplos de políticas abiertas, pues la mayoría de las políticas que conocemos son abiertas. Las políticas cubiertas, justamente por su naturaleza oculta, intencionalmente ocultada, este, pueden ser más difíciles de detectar. ¿Quién me da un ejemplo de una política cubierta, así que se ha mantenido oculta, que no se podía decir, ¿no? Abiertamente. Ujú. Sí, adelante, Alberto. Bien, buena tarde, Buenas Alberto tardes. Cruz de El Salvador. Comentar acá, por ejemplo, en una política, digamos, cubierta en materia lingüística. En los años 30 El Salvador sufre un genocidio bastante fuerte en contra de la población indígena. A partir de esto, luego viene un proceso sistemático de prohibición de, digamos, algunas expresiones de carácter identitario entre la población indígena. No se dice explícitamente, no existe, o bueno, al menos hasta donde yo sé, no hay, digamos, decretos u órdenes específicas que se hayan publicado. Sin embargo, digamos, empieza todo un proceso de rediseño de currícula, que empieza todo un proceso también de, digamos, manejo de la historia y particularmente, bueno, digamos, el uso de la lengua se vuelve casi que prohibido, ¿no? No se dice en ningún lado, pero la gente, claro, por el antecedente de cerca de 30.000 indígenas asesinados, pues dice, bueno, yo prefiero mejor aprender por la fuerza el castellano, ¿verdad? Porque me pueden matar por hablar mi lengua. No, lamentablemente eso es parte de nuestra historia. Y el tema es que esto obliga a que los diferentes grupos originarios en el país empiecen a migrar y a desarrollar
sus diferentes actividades en diferentes ámbitos estricta y exclusivamente en castellano, ¿verdad? Nunca se dijo que estaba prohibido el uso de la lengua, pero la gente prefiere no hacerlo porque había un antecedente fuerte que ya, digamos, daba mucho que pensar como para seguir utilizando la lengua. Muy bien, muy Lo bien. que se me ocurre. Muchas gracias, un excelente ejemplo, ¿no? Entonces hay políticas que pueden ser cubiertas, intencionalmente cubiertas, porque si fuesen abiertas, entrarían en contradicción con un ordenamiento legal, por ejemplo, o por un estado de cosas oficial, o serían socialmente condenables, ¿no? Entonces, para evitar eso es que se oculta, ¿no? Sin embargo, sucede y no por eso deja de ser efectiva, ¿no? La política en concreto. Bien, muy buen ejemplo. Ahora, las políticas por su documentación, un ejemplo bueno, pero a su vez duro, ¿no? Duro, sí, hay que decirlo. Y que ha ocurrido en muchos de nuestros países, ¿no? Donde la lengua no se puede hablar por miedo a exterminio, ¿no? Concretamente. Por ejemplo, en el Perú tuvimos, disculpen que dé ejemplo del Perú, pero es que soy peruano, ¿no? En el Perú tuvimos un proceso eh, de violencia interna muy complicado en las décadas de 80 y 90. Murieron 70.000 personas en la guerra interna que tuvimos con principalmente dos movimientos subversivos que eran Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Esto es 80s y 90s. Y una vez que, bueno, el 70% de la población que murió en esos años, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, se calculó que el 70% eran quechua hablantes, quechua hablantes. Es decir, personas hablantes de lengua originaria quechua. Por alguna razón, eh, bueno, por muchas razones, esta guerra se ensañó con la población indígena, tanto porque desde el Estado identificaban a los hablantes de lengua indígena como los terroristas, los subversivos, o porque los movimientos subversivos tenían un desprecio también por la masa y la consideraban simplemente números para enviar mensajes al Estado, ¿no? Entonces hacían matanzas o enviar mensajes a la población, ¿no? Entonces hacían matanzas muy cruentas y masivas. Bien, después del momento en que se logra la paz, se derrota a Sendero Luminoso, en la ciudad de Huamanga, que era la capital de Ayacucho, que es uno de los departamentos del Perú donde más quechua se habla, no se hablaba quechua en la ciudad, porque el quechua estaba identificado con la identidad del subversivo. Y las personas, para protegerse y no ser señaladas como remanentes de los movimientos terroristas, evitaban el uso de la lengua asociado a ellos, ¿no? Eso, por supuesto, no estaba escrito, ¿no? Em, pero sucedía, ¿no? Sucedía. Bien, tenemos la mano levantada de Gustavo. Adelante, Gustavo. Sí, muchas gracias. Yo quería comentar que yo estuve en los 90s en el proceso de paz de Guatemala, en la misión de observación de derechos humanos de la ONU. Y una vez, durante una discusión, un militar estaba bien molesto con nosotros y en un momento dado que ya perdió control, dijo, miren, les voy a ser sincero, dijo, nosotros la orden que teníamos era indio visto, indio muerto. Y de repente se quedó asustado él mismo de lo que había dicho, ¿no? Pero esa era la realidad, ¿no? O sea, ese tipo
de actitudes de rechazo, pues eran como, se iban manifestando de facto, aunque tal vez no había nada escrito, ¿verdad? Igual en El Salvador, ¿verdad? A mí personalmente, tú que dices que sos peruano, ¿verdad? Cuando estaba yo muy joven tocaba música andina y una noche por poco me matan porque me encontraron una zampoña en la mochila y el oficial decía que ese era un arma vietnamita y tuve que Ujú. demostrarle que era un instrumento de música, ¿no? Pero por poco me matan, ¿no? Entonces, todo eso que sonaba raro era sentencia de muerte. Mm. Bueno, muy bien, es fuerte, ¿no? Indio visto, indio muerto, ¿no? Claro, una política así funciona, opera, no es lingüística, pero es una política, ¿no? Y es evidentemente, sí, tiene que mantenerse cubierta porque va en contra del ordenamiento legal, ¿no? Y de los respeto a los derechos humanos. Bien, ahora por su documentación, pasamos a la siguiente clasificación. Por su documentación, las políticas pueden ser explícitas o implícitas. Y cuando son explícitas, es típicamente, acá tengo la política lingüística de tal país, ¿no? Em, Cuando son explícitas, son textos de política lingüística que han sido documentados oficialmente, ya sea de forma escrita u oral. Cualquiera de los dos casos también pueden ser orales, ¿no? Pero hay registro de ellos, ¿no? Hay registro de estos textos, ¿no? Estamos usando la noción de texto como algo también, hay textos orales, ¿no? Tejidos discursivos, ¿no? Orales. Y las implícitas son esas políticas lingüísticas que ocurren sin necesidad de que nadie las escriba oficialmente y ni nadie las diga oficialmente, ¿no? No hay textos oficiales de política, ni orales ni escritos. O quizás los hay, existen, pero hay políticas que ocurren a pesar de esos textos. Hay textos explícitos que mandan algo, pero hay políticas implícitas que hacen otra cosa, ¿no? Que indican otra cosa, ¿no? Entonces, yo les había dado el ejemplo de la prohibición del uso del español en Estados Unidos, ¿no? Que es una prohibición que no está escrita en ningún lado, ¿no? Am, Porque no existe ninguna norma que diga que el inglés es la lengua oficial de Estados Unidos en el nivel federal. Hay estados donde sí eso ocurre. Hay estados que tienen el inglés como lengua oficial, hay estados que tienen el inglés y el castellano como lengua oficial, hay estados que tienen el inglés y lenguas originarias como lenguas oficiales en Estados Unidos. Pero en el nivel federal no hay ninguna que diga que el castellano no es la lengua oficial ¿no? No hay ninguna tampoco que diga que el inglés es la lengua oficial, pero eso es una política implícita. Se asume que el inglés es la lengua oficial en Estados Unidos, aunque ninguna norma federal así lo diga, ¿no? Entonces hay un movimiento que es el English Only Movement que intenta establecer esa oficialidad, ¿no? Muy bien, si alguien tiene un ejemplo de una política implícita, pues bienvenido el ejemplo. Em, a ver, Rosana, abogado, y García, y Rafael, Gerardo García. Vamos a darle primero la palabra a Rosana, Rosana, abogado de Paraguay. Adelante, Rosana. Buenas, Chapa. Quiero hablar de una política lingüística explícita a nivel de legislación en nuestro país. Tenemos nuestra Constitución Nacional del 92 que le otorga al guaraní el estatus, una lengua de origen indígena, el estatus de lengua oficial, y por primera vez en la Carta Magna se mencionan y las demás lenguas indígenas. Se habla de las demás lenguas indígenas, pero no se menciona cuáles. Se habla de las lenguas indígenas. Y después, esos años 92 del siglo pasado, y después en el 2010 de este siglo,
a partir de un movimiento de organizaciones civiles, se promulga la ley de lenguas, que a veces pareciera ser letra muerta. O sea, está en la ley explícito qué se debe hacer, cómo se debe hacer, pero pareciera ser que se nos pasó como país, o no sé, qué acciones tomar o qué sanciones o cómo proceder cuando no se cumple esa ley. Y no sé cómo serán las otras sociedades, pero nosotros los paraguayos, no sé, a lo mejor es por nuestra cultura, tantos años de gobiernos dictatoriales, nosotros si no tenemos una sanción, ah, parece que no cumplimos las disposiciones. Entonces, nuestra ley de lenguas dice, hay que usar así, hay que usar asá, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero no hay una acción ante el incumplimiento. Entonces dice que todos los profesores, todos los educadores tienen que ser bilingües coordinados, y hay quienes son y hay quienes no. Dice que todos los niños deben ser alfabetizados en su lengua materna, y en una situación se dan y en otra no se dan. Entonces, para mí ahí en esta situación tenemos las dos cosas. La política explícita, pero también la implícita del no pasa nada si no cumplo. Mm, interesante. Entonces Entonces, perdón, adelante, sí, no te interrumpo. ahí yo veo las dos situaciones. Tenemos la ley, nosotros decimos, pero existe la ley de lengua. Y si pues no se cumple y no pasa absolutamente nada. Gracias. Entonces tenemos una política explícita que compite con otra contraria implícita que termina ganándole a la explícita, evidentemente, porque está arraigada en las costumbres, ¿no? Sí, que está en la Ajá. inacción o en la desatención a lo establecido en la Constitución y en las leyes. Bien, muchas gracias. Gerardo, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas noches también para algunos. Sí, efectivamente, por ejemplo, en Perú, la constitución política sí habla de la oficialidad del castellano y la cooficialidad de algunas lenguas indígenas. Mm, Pero, por ejemplo, en Argentina, en la constitución política no habla nada de que el castellano es el idioma oficial de la República Federal Argentina, ¿no? Pero las provincias de Argentina, como Chaco, Misiones, Salta, sí tienen algunas leyes que oficializan, o perdón, cooficializan al castellano y a las lenguas originarias, ¿no? Por ejemplo, en el Chaco, la ley del Con, Mocoy, Huichí. Entonces, tienen la constitución política, donde no establece qué es oficial, no el castellano ni las lenguas originarias, pero tienen leyes a nivel provincial que sí establecen al español como lengua de la provincia, pero también a las lenguas originarias. Entonces también a nivel provincial es una norma y a nivel federal es como implícito de que mm, el español es la lengua oficial, no lo dice, ¿no? Entonces se creería que es como se señala, que es un sobreentendido, ¿no? Es un de mm, facto, ¿no? En la práctica. mm. Y efectivamente dentro de un propio país también puede haber contradicciones a través de instrumentos legales, por ejemplo, ¿no? Es decir, por supuesto, eso. Claro, entonces tenemos una política que en el nivel federal no se ha hecho explícita, pero sí en el nivel estadual, ¿no? En el nivel federal es implícita la oficialidad del castellano en Argentina, pero esa oficialidad implícita se hace explícita en un nivel de gobierno inferior, ¿no? Interesante. O sea, agarra cuerpo en un nivel inferior. Y tenemos la mayoría de los casos es que las políticas lingüísticas dadas de arriba a abajo no logran implementarse, las leyes, las políticas mismas con ese nombre, los reglamentos, las directivas, las ordenanzas, no logran implementarse, por un lado, por lo que decía Rosana, de esta desobediencia a lo que no viene asociado de una sanción por incumplimiento, o simplemente no sé, yo pensaría que no se cumplen más bien porque compiten con otras políticas.
lingüísticas. Entonces, estos de la ciudad capital están diciendo eso, pero ¿qué vamos a estar haciendo eso? Nadie hace eso. Ahí nos están diciendo que, que, que los estudiantes tienen que aprender en su lengua originaria, o que tienen que ser alfabetizados en su lengua. Pero no saben esos, no saben. Aquí lo que se hace es esto, ¿no? Ya rapidito tienen que aprender la lengua dominante, ¿no? Entonces, esa es una política lingüística que compite con la otra, ¿no? Adelante, Samela. Samela, tú hablas portugués, ¿no? Creo que voy a necesitar, Sim, ya voy a necesitar mi traductor, pero no sé cómo habilitarlo. Si, quizás, Daniel, me puedes orientar dónde es que veo lo de... minha interpretação lá En el embaixo, círculo, en el interpretación. círculo, en el círculo de, que está abajo, al eh, costado de apps. así Parece un que... mundito con el círculo. Sí, Ah, ya, ya, ok. el Ahí, penúltimo, ajá. Ahí haces clic y sale. ya, ok, gracias. Sí, no, no lo vi, pero bueno. Uhum. Ya, pero bueno, Sim. Ah, só voltando um pouquinho na questão da primeira tipologia que o senhor apresenta, né, que é de arriba a barro e abarro arriba, que nós temos no Brasil já um movimento há algum tempo de cooficialização de línguas, já tem, se não me engano, 20 línguas ou pouco mais de línguas indígenas cooficializadas em municípios, em municípios, e um conjunto de línguas, 6 ou 7, a nível de estado, né? De um estado brasileiro, inclusive o que eu moro, que é o Amapá. E essas cooficializações, elas, em alguma medida, também surgiram nessa perspectiva, acredito, de cima a baixo, mas há alguns movimentos de povos que têm visto cooficialização de línguas em alguns lugares e tem começado um movimento de buscar seus vereadores, buscar o município e querer e demandar a cooficialização da sua língua também. E aí eu só queria ver se isso se enquadra na perspectiva de abaixo a riba, mm, porque, né? Porque aí você tem um movimento de uma série de grupos, inclusive no grupo que a gente participa, que é o GT da década aqui no Brasil, a gente tem alguns povos que chegam com a gente e falam: olha, a gente quer assessoria, a gente quer que vocês ajudem a gente a cobrar dos nossos vereadores aqui no nosso município para que eles criem, para que eles cooficialize as nossas línguas. Então, a gente tem recebido esse tipo de demanda, né? E aí, um movimento que começou de cima para baixo, de cooficialização, tem ido também na demanda, ao contrário, né? Dos povos para os seus municípios e tal. interesante, interesante. Y eso me hace, bueno, entonces tenemos efectivamente una de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba, que surge el propio pueblo, la comunidad, demandando la oficialización de su lengua, ¿no? Interesante. Eso me recuerda que a veces cuando nosotros, todos los que estamos aquí, por ejemplo, somos, evidentemente los que estamos participando de este curso, somos funcionarios con un compromiso por el tema, ¿no? Y cuando estamos tan comprometidos por el tema, sabemos, conocemos las limitaciones de las políticas arriba hacia abajo y a veces nosotros eh, conversamos con las comunidades y les decimos, oye, por favor, exige esto para que me ayudes a mí a dártelo, ¿no? Entonces, hacemos ese tipo de trabajo de sembrar una política de abajo hacia arriba con una intención de arriba hacia abajo. No sé si me dejo explicar, pero cuando estaba yo en la oficina de Dirección de Lenguas Indígenas, a veces le decíamos a la comunidad o a un municipio o a una entidad de un nivel de gobierno menor, por favor, envíame este oficio en que me pides tal cosa, porque necesito esa demanda de abajo hacia arriba para yo poder convencer, crear el espacio posible, el espacio político posible arriba para satisfacer esa demanda de abajo. Hay un juego también entre arriba y abajo eh, interesante. Y una cosa interesante que decía el profesor Díaz Cuder en sus primeras sesiones era que la política de arriba a veces es necesaria para
aunque no se cumpla, legitimar la política de abajo. A veces la política de abajo hacia arriba exhibe la otra, la política de arriba hacia abajo, diciendo, ven, esto es posible. Y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a analizar ese tipo de casos puntuales, ¿no? En que hay una legitimidad que surge de la política de arriba que hace posible el surgimiento de políticas de abajo. ¿Mm? Es interesante, son espacios ideológicos que se abren. Es decir, a veces no es imaginable en la comunidad una realidad, pero el hecho de que exista una política macro de arriba hacia abajo hace posible la imaginación que viene de abajo hacia arriba. Eso es interesante. Entonces, por eso es que nosotros en nuestros países de realidades sociales tan complejas, tenemos siempre ese tipo de políticas macro de arriba hacia abajo, abiertas, explícitas y de jure, que son que cuando se emiten saben perfectamente que no van a ser cumplidas. Los hacedores, los creadores de la política saben perfectamente que cuando está dando la ley no se va a cumplir o se cumplirá dentro de muchos años. Pero lo que han hecho en realidad es marcar el norte, marcar el destino hacia donde quieren que se dirija la sociedad. Y de esa forma legitiman, esperan que se legitimen, digamos, algo así como por un chorreo ideológico, ¿no? Estoy inventando la noción, pero tiene que ver con esto que también se habla en economía, de un chorreo, ¿no? Pensemos en una especie de chorreo ideológico, ¿no? Este, sí, Rosana, adelante. Para cerrar nomás esta cuestión de lo implícito, estoy recordando una ley de mi país, que es la Ley de Lengua de Señas paraguaya, Ah, sí. promulgada en el 2020, y que establece claramente las acciones que se deben realizar para la normativización y la normalización de la lengua de señas, pero se le otorga desde el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2021, 2022 y hasta este año, presupuesto cero. Claro. Entonces, vuelvo a ver las dos caras, ¿verdad? Existe la ley explícita, la ley de lengua de señas, y lo implícito. Se promulga la ley de presupuesto general de gastos y cero presupuesto asignado. Entonces, vuelvo a usar este cliché, ¿verdad? Se convierte en letra muerta. Así Entonces, es. para mí, no se escribe, simplemente no se escribe. No se le Mm, asigna presupuesto. interesante, Rosana, interesante. Bien, pasemos entonces a la... o sea, lo que estoy pensando es que justamente la política explícita dice se tiene que hacer tal y tal cosa, la normativización y la normalización de la lengua de señas, pero eso compite con una política implícita que es, eso no es necesario, eso no es necesario. Se, eh, ellos no se comunican verbalmente, puede ser una ideología, lo cual lleva a una política, o eso no es una lengua, también es una ideología, o ellos ya verán la forma de comunicarse, pero, ¿no? Sí, Nubia, así cortito, Nubia, cortito, para pasar, porque en Cortito, verdad sim. tenemos bastantes cosas que ver. Sí. No meu estado, no estado da Bahia, de onde meu povo, o governo do estado lançou a proposta de curricular da educação e na questão da educação da língua indígena, eles não colocaram como obrigatória, só colocou obrigatória a língua inglesa e uma outra língua que francesa, nem a língua indígena não foi aceita. Então, existe a lei nacional que é direito nosso, é instituído o direito à escola bilíngue, a estudo da língua materna. O movimento nosso do povo, aí no estado da Bahia como um todo, foi de reivindicar o estudo da língua nas escolas. E aí, no diálogo com o Estado, aí estou dizendo implícito, né? O Estado ele não diz que ele não proíbe a língua indígena na escola, mas ele só decreta que tem que ser língua inglesa. E aí, no diálogo com o Estado, foi ter dois professores, o do inglês e do professor indígena, da língua indígena. E eles colocaram a seguinte questão:
existe professor formado na universidade na língua indígena? Porque tem professor de inglês, de francês, de espanhol, de alemão e indígena. Aí ele coloca essa questão também que vai na política macro também, né? Da formação dos professores para o ensino da língua indígena nas escolas. É isso, obrigada. Interesante, gracias. Claro, la omisión de la lengua indígena y, y el hecho de que sí se hable de, perdón, de lengua inglesa, esa omisión es ya una política implícita, ¿no? Bien, y por su estatus, lo habíamos dicho la vez pasada, en la ley y en la práctica, las políticas pueden ser de jure, lo cual significa que están integradas en el ordenamiento jurídico, ¿no? Que son políticas en derecho, documentadas oficialmente por escrito, en el cuerpo normativo de una sociedad, y las de facto son esas políticas que no necesitan estar por escrito en una norma. No, todo el mundo sabe que es así la cosa, ¿no? Pueden ser también políticas producidas localmente, que surgen sin o a pesar, en contra de políticas de jure. Como las prácticas lingüísticas locales, perdón, ahí hay algo, un problemita, que difieren de las políticas de jure. Hay prácticas lingüísticas locales que no tienen nada que ver con la política que está en la norma, ¿no? Las políticas de facto pueden reflejar o no las políticas, um, perdón, las prácticas de facto pueden reflejar o no políticas de facto, ¿no? Hay prácticas de facto que no necesariamente reflejan una política de facto, ¿no? Muy bien. Bien, entonces pasamos a lo siguiente. Lo siguiente simplemente he decidido incluir aquí las actividades, ¿no? Entonces, hay una segunda actividad que tienen que hacer, que es tipo de políticas lingüísticas. En mi país, forma un grupo con uno o dos compañeros de tu país y juntos propongan un ejemplo para cada tipo de política presentado. Bien, entonces ustedes se juntan por países, después en el momento de las clases asincrónica, ¿no? O asíncrona, y trabajan esto, ¿no? Entonces para cada una ponen un ejemplo y describen, en esa descripción justamente tienen que explicar por qué consideran que es ese tipo de política, ¿no? Entonces vamos así a ejercitar la identificación de políticas y hacer que esta clasificación tome cuerpo, ¿no? Que no se quede solo en palabras. Entonces tienen hasta el 22 de febrero para presentar esta tarea. Y ya saben, las actividades se van a entender mejor si descargan el material de la clase, ¿no? El librito, bien, del módulo. Muy bien. Ahora vamos al tercer tema que tiene que ver con las orientaciones de las políticas lingüísticas. ¿Mm? Las políticas lingüísticas tienen ciertas orientaciones. Es más fácil hablar de orientación que hablar de cosas como intención, ¿no? Es difícil que podamos atribuir a una política siempre una intención, porque la intención puede no ser muy transparente, ¿no? Pero orientación sí podemos ver, identificar una orientación de la política lingüística, ¿no? Hacia dónde se orienta, qué tipo de cambios quiere lograr. Y Close y Wiley, estos autores, en el 2002, incluyen una tabla muy parecida a esta que recoge Johnson, adaptada de la de Close y Wiley, Wiley, que presentan estos tipos de política que voy a presentar traducidos al español. Disculpen que no alcancé a traducir nada al portugués, no he tenido ni un minuto de tiempo libre entre la clase del lunes y hoy. Pero bueno, vamos a tratar de subsanar eso. Orientaciones de la política, entonces, este es el marco teórico de las orientaciones de las políticas de estos autores. Entonces tenemos primero orientaciones de la política y luego características de la política. ¿Cuáles son las características
de una política con esa orientación. Entonces, hay típicamente políticas orientadas hacia la promoción de lenguas y en estos casos el gobierno, el Estado o alguna agencia, alguna entidad con la capacidad o las funciones para asigna recursos para promover el uso oficial de lenguas minoritarias. Entonces no se queda solo en lo hablado, sino que asigna recursos en esa política para promover, por ejemplo, el uso oficial de lenguas minoritarias. Estos autores suelen hablar de lenguas minoritarias porque están hablando de la realidad de un país como Estados Unidos, donde está el inglés y están las lenguas minoritarias. Y las lenguas minoritarias, la mayoría, casi todas, salvo un par, eh, no, en realidad es algo más. Muchas, la mayoría son lenguas de migración, ¿no? Aparte están las lenguas originarias norteamericanas y aparte están el español, que es una lengua también patrimonial en alguna zona de Estados Unidos, donde no se ha dejado de hablar desde tiempos de la presencia española anterior a la inglesa, ¿no? Entonces, em, ellos hablan mucho de lenguas minoritarias, ¿no? Nosotros que estamos en nuestros países, cuando llegan las potencias coloniales, nuestras lenguas no son, las lenguas originarias no son minoritarias, son mayoritarias, pero son lenguas dominadas, ¿no? Son lenguas, en proceso de desplazamiento, son lenguas subordinadas, y esa subordinación las termina llevando a la pérdida de hablantes y terminan siendo lenguas minoritarias, pero por eso es que las llamamos lenguas minorizadas, ¿no? Porque ese carácter minoritario actual es resultado de un proceso, no es porque haya venido una población migrante que es un grupo minoritario y por lo tanto su lengua es minoritaria, no, sino que han sido sociedades con una presencia mayoritaria que han sido arrinconadas hacia un desplazamiento lingüístico, ¿no? Y el resultado es que son lenguas minorizadas, las suyas, ¿no? Bien, luego tenemos políticas, según estos autores, orientadas a la conveniencia. ¿M? Y aquí tenemos una versión más débil de las leyes de promoción. No hay un carácter tan decidido con asignación de recursos para lograr el uso oficial de lenguas minoritarias, o podríamos hablar nosotros del uso oficial o uso cooficial de lenguas indígenas, podríamos decirlo, ¿no? En este caso, las políticas orientadas a la conveniencia, estas políticas no están pensadas para expandir el uso de las lenguas minoritarias o lenguas indígenas, en nuestro caso, sino que son generalmente usadas para asignaciones de corto plazo, para momentos, mira, en esta época corta vamos a hacer esto, pero no está para mucho, no se espera un cambio profundo, sino solo un cambio temporal. ¿M? Entonces se hace tal cosa porque conviene. ¿Por qué conviene? Quizás en términos políticos, ¿no? Pero la intención no es una intención real de promover, ¿no? Sino solo temporal por alguna conveniencia, seguramente política, ¿no? Bien. Luego están las políticas orientadas hacia la tolerancia, ¿no? Y acá tenemos, em, por ejemplo, estas políticas, vamos a leer, caracterizadas por la notoria ausencia de intervención estatal en la vida lingüística de la comunidad lingüística minoritaria, ¿no? Entonces, simplemente el Estado, ¿no? No se mete, no se mete. Dice, vamos a tolerar, pero no vamos a promover. Simplemente hacemos como que no nos interesa. ¿M? Entonces, son políticas en que se tolera la lengua minoritaria, la lengua minorizada, la lengua indígena, pero no se hace nada
para promoverla ni asignarle recursos de ningún tipo, ¿no? Y ese ha sido el caso de los estados de nuestros países postcoloniales, que son estados que cuando logran su independencia tienen clara la noción del Estado-nación homogéneo. Entonces, para ellos tiene que ser una lengua, una bandera, una nación, un Estado, ¿no? Y tienen que lograr esa unidad al ejemplo de los Estados-nación europeos, ¿no? Entonces siguen ese proyecto de Estado-nación y, por supuesto, como la lengua originaria es incompatible con ese proyecto de Estado-nación, toleran cuando no van más allá la presencia de las lenguas originales. Cuando van más allá, pasan al siguiente tipo de política, que son las orientadas a la restricción, ¿no? Y esas políticas orientadas a la restricción son las persecutorias, la significativa ausencia de políticas que reconozcan las lenguas minoritarias o la prohibición, cuando hay prohibiciones legales o restricciones en el uso de las lenguas minoritarias, cuando se prohíbe, como la cartilla del maestro rural que comentaba Nicandro al inicio de la clase, ¿no? Esa es claramente una política orientada a la restricción, ¿no? Se establece una restricción de uso. Cuando estés en tu rol de maestro, no te hagas a las formas o a los usos de tus alumnos, ¿no? No, no sigas ese camino, sino que sigue el otro, el supuestamente civilizatorio, ¿no? Entonces ahí tenemos políticas restrictivas. Ejemplos hay muchos y cualquiera de ustedes en este momento, si se piensa un ejemplo, puede comentarlo, ¿no? Cuando sea prohibido, ¿no? O las políticas nulas, que es la significativa ausencia de políticas que reconozcan a las lenguas minoritarias o lenguas indígenas en nuestro caso, o a las variedades lingüísticas, ¿no? Ujú. Entonces, eso también es el caso de muchos de nuestros países que carecen de políticas oficiales en materia lingüística, ¿no? Fuera del ámbito educativo. Cuando las hay en el ámbito educativo, pero no siempre en el ámbito jurídico, no siempre en el ámbito de salud, no siempre en la administración pública, en la provisión de servicios públicos distintos de la educación, ¿no? Cuesta mucho que en nuestros países las políticas lingüísticas pasen a servicios públicos distintos de educación. ¿Por qué? Porque la noción de derecho lingüístico no ha calado aún, ¿no? O no ha sido incorporada en el ordenamiento jurídico. Si no hay una noción de derecho lingüístico, no hay cómo imaginar desde el mundo normativo la necesidad de satisfacer dicho derecho, ¿no? Entonces simplemente se dice, pues, eh, si quieres que te atiendan, si quieres ser atendido por el Estado, pues habla en lengua del Estado. Es tu deficiencia, tú resuelve tu deficiencia, tu carencia, ¿no? Adáptate, ¿no? Quizás no lo logres tú, pero prepara a tus hijos para que lo logren, ¿no? Esa es un poco la idea que está implícita, ¿no? En esa política nula, ¿no? Porque siempre hay política, ¿no? No, en verdad siempre hay política, solo que puede no ser explícita. Y las políticas orientadas a la represión. Bueno, ahí ya sí estamos. Esta en realidad es la persecutoria, ¿no? Esfuerzos activos por erradicar las lenguas minoritarias, ¿no? Y pues hay casos, muchos también, que son periodos traumáticos, ¿no? Trágicos de nuestra historia, ¿no? No sé si alguien puede comentar alguna política orientada a la represión. Han sido prohibidas las lenguas originarias en sus países, así, digamos, activamente.
el Día de la Lengua Materna que celebraremos dentro de 2 días, nace de una resistencia hacia una política orientada a la represión, ¿no? El Día de la Lengua Materna, ¿no? Buenas noches. Sí, Evelio, adelante. Sí, buenas noches. En esa parte me hace pensar anteriormente para mi tiempo, vamos a decir que cuando yo estaba en la escuela primaria, eh, los docentes de la escuela, ellos prohibían hablar la lengua materna en el salón y entre los compañeros. Quizás no era una política, sin embargo, fue la percepción de ella, me imagino, de ellos o de ella, eh, eran de sentirse con esa superioridad, con ese sentido de superioridad. Entonces ellos creían que ellos tenían mayor poder o mayor estatus social ante las poblaciones indígenas o frente a las poblaciones indígenas, y entonces ellos prohibían eso. También al inicio del diplomado estuve haciendo comentarios de que el gobierno Manuel Amador Guerrero, que es el primer presidente de Panamá, en el año 1906 crea una ley para civilizar a los indios de Coclé. Coclé es una provincia de aquí de Panamá, debido a que había un dirigente, había un guerrillero conocido como Victoriano Lorenzo, que comandaba un grupo de soldados y bueno, eso se dio aquí en Panamá. Se le llamó la Guerra de los 1000 días. Entonces, allí se dio en distintos municipios, en distintos centros educativos, la enseñanza obligatoria de la lengua español y la prohibición total de la lengua indígenas. Yo me imagino que esto es parte de la política represora o con orientaciones represoras en cuanto a la lingüística. Por otro lado, quería hacer un comentario, pero como yo venía un poco muy mala de señal, hablaba de facto. También yo siento que yo no sé cuál es la relación o cuál es la diferencia de algo de facto con lo que es el derecho consuetudinario, que también es una práctica tradicional del pueblo. Bien, de repente me estoy tomando la clase pasada, sin embargo, ya pasada, pero sí fuera importante que nosotros, las poblaciones indígenas, practicamos cultura, practicamos arte o música y algunos otros elementos que nos identifican, son cosas que no están en la ley o no es legal. Entonces hay cosas que de repente no están en la ley, pero se practica y lo acepta la comunidad. Entonces en esa parte, pues, me hace pensar o me hace reflexionar un poco lo que es la palabra de facto, y yo lo tenía entendido de otra manera, como un gobierno ilegítimo, ilegal o algo de esa manera. Pues, sin embargo, pues aquí relacionándolo con esta cuestión que me acabo de plantear. Pues. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Yo pensaría que en la clasificación que nos han ofrecido relacionan de facto también, o sea, el derecho consuetudinario estaría siempre que no esté escrito en el ordenamiento este, explícito, ¿no? En el cuerpo normativo sería de facto, ¿no? Entonces, todas esas costumbres que no están escritas serían de facto, ¿no? Cuando están referidas a la lengua. Eso es lo que yo entendería, ¿no? Y bueno, lo que cuentas es un claro ejemplo de política restrictiva en Panamá, ¿no? Interesante. Yo conozco una persona que es una dirigente indígena que se llama Lourdes Huanca y Aymara, Aymara de la lengua Aymara, que es una lengua originaria hablada en el Perú por 500.000 de personas y hablada en Bolivia por más que eso, y también en el norte de Chile, un poco, ¿no? Bien, y em, cuando esta persona era niña,
Su padre, Aymara también, Aymara, escribió en la sala de su casa, escribió así en castellano grande, siendo hablante de Aymara él, ¿no? Escribió, en esta casa no se habla Aymara. Una prohibición en su propia casa de hablar en Aymara, ¿no? Cuando llegaban sus hermanos, amigos que hablantes de Aymara, veían eso y se sentían intimidados, porque él había decidido tomar acciones, duras, para que su familia, sus hijos, dejaran de hablar la lengua que a él seguramente le había traído tanto sufrimiento y marginación, ¿no? Entonces lo escribió así claramente para que nadie tuviera duda de esa política lingüística familiar, ¿no? Que eso es lo que es, represiva, ¿no? Bien, sigamos. Hay otro autor que interesantemente también nos da solo tres tipos de orientaciones em, para la lengua, para las políticas lingüísticas, perdón, ¿no? O la planificación lingüística, ¿no? Ya decimos que en estos autores vemos un uso de los dos términos a veces como sinónimos, ¿no? Dice Richard Ruiz que hay tres tipos de orientación. Una que es la lengua como problema, otro que es la lengua como derecho y el tercero que es la lengua como recurso, ¿no? Y yo sé que conocemos estas orientaciones y las vivimos, ¿no? Siempre es importante decir que toda esta teoría que estamos revisando en realidad tiene mucho sentido, hace sentido, porque lo vivimos, ¿no? Son resultados de la observación. Nosotros sabemos perfectamente cuando la lengua es vista como un obstáculo, como un problema, ¿no? Dice Richard Ruiz, esta es una traducción, obviamente, como todo, una orientación hacia la lengua como problema trata a las lenguas minoritarias, o nosotros podemos decir ahí lenguas indígenas o lenguas minorizadas, como obstáculos problemáticos para la adquisición de la lengua mayoritaria. Se caracteriza por políticas de transición, cuyos objetivos son la asimilación lingüística y cultural, como la educación bilingüe de transición, ¿no? En nuestros países a veces hay una educación bilingüe que es un saludo a la bandera, ¿no? Es un saludo a la bandera. La lengua originaria está presente en los niveles inferiores de la educación, en el nivel inicial, pero cuando pasamos al nivel de primaria, ya cuando los niños tienen 7 años, 8 años, la lengua ya no está tan presente. Cuando llegamos a los últimos años de la educación primaria, la lengua es ya solo una asignatura, ¿no? Ya no es la lengua de educación, sino que es solo una asignatura entre muchas. Y cuando llegamos a la secundaria ya no hay lengua originaria, ni como lengua vehicular de la educación, ni como asignatura, ¿no? Ese es el caso de muchos países, es el caso también en Perú, en muchos lugares del Perú, donde la educación bilingüe funciona solo en los niveles inferiores de la educación. Entonces, ahí estamos hablando de una educación bilingüe que en realidad lo que está promoviendo, incluso ideológicamente, como en un nivel, digamos, quizás implícito, es hay que pasar a la lengua dominante, ¿no? La lengua originaria es la lengua de la infancia, pero no es la lengua del ejercicio adulto. No es la lengua de la vida adulta. Entonces, el sistema mismo, aunque diga que está respetando los derechos y promoviendo la lengua originaria, en realidad está mirando a la lengua como un obstáculo, como un problema. Claro, tiene que lidiar con el problema,
tiene que lidiar con el obstáculo. Bueno, ya, vamos a implementar, vamos a dar un poco de recursos para hacer lo que nos están diciendo, ya, la ley, etcétera. Vamos a, ya, resolver la situación con algunos docentes en las etapas inferiores de la educación. Pero después ya no, después pasamos a lo serio, ¿no? Después pasamos a la educación, que tiene la función de la transición, ¿no? Entonces, ahí vemos que la lengua es vista como problema, entonces la política está orientada a una visión de la lengua como problema. Bueno, la lengua también puede ser vista como derecho, ¿m? Como derecho. Una orientación de la lengua como derecho se refleja en los esfuerzos por garantizar los derechos humanos lingüísticos en todo el mundo y puede caracterizarse por una educación bilingüe de desarrollo unidireccional, en la que los estudiantes de lenguas minoritarias aprenden la lengua dominante manteniendo su lengua materna, ¿no? Algunos hablamos también del bilingüismo aditivo, ¿no? Se añade una lengua más a la que tienes, no se reemplaza la lengua que tienes por otra, ¿no? No se pasa de un monolingüismo a otro monolingüismo, sino que se pasa de un monolingüismo a un bilingüismo o se mantiene un bilingüismo, ¿no? Entonces, aquí se ve que la lengua originaria o la lengua materna o la lengua indígena o la lengua minoritaria o la lengua minorizada es un derecho que hay que satisfacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué vamos a poner un intérprete? Recuerdo que en una de las clases primeras, el profesor Díaz Cuder mencionaba, ¿no?, que el esfuerzo de poner intérpretes en los sistemas jurídicos quizás obedecía a una perspectiva asistencialista, ¿no? Asistencialista. Entonces eran estas medidas, estas políticas, eran como muletas que ayudaban a caminar a una persona que tiene cuya condición es vista como deficiente por el sistema, ¿no? Y recuerdo, Gerardo, que tú comentaste, pero ¿por qué tendría que considerarse asistencialismo? Creo que comentaste. Y yo pienso que detrás de ese debate está si la lengua es vista como derecho o no, ¿no? Porque si la política que busca implementar intérpretes asistan, no, estoy usando la palabra asistir, que asistan a los participantes en un proceso judicial con la interpretación en sus lenguas originarias, quizás esa política más bien está siendo orientada es una política orientada hacia la lengua vista como derecho, ¿no? Un derecho que se satisface. Toda persona hablante de lengua originaria tiene el derecho a interactuar con el Estado de su país en su lengua originaria, ¿no? En su lengua materna, en su lengua indígena, ¿no? Entonces, para asegurar la garantía, para garantizar ese derecho, garantizar el ejercicio de ese derecho, es que se establece una política de entrenamiento, formación, capacitación y inclusión, remuneración, etcétera, de intérpretes capacitados en materia judicial. Bien, en el ámbito educativo tenemos también cuando la educación intercultural bilingüe sí tiene ese propósito de mantenimiento de la lengua materna, ¿no? Y la lengua es vista como un derecho, ¿no? Y en el tercer caso podemos ver que la lengua es vista como un recurso, ¿no? Un recurso. Una orientación de la lengua hacia la lengua como recurso concibe la diversidad lingüística y la educación multilingüe, o sea, bilingüe también, como recursos para hablantes nativos, pero también no nativos. Y por lo tanto, la educación bilingüe aditiva, bidireccional,
a veces llamada inmersión bidireccional o lenguaje dual, en la que tanto los hablantes de inglés, este es el caso de Estados Unidos, nativos, como los no nativos, aprenden en ambos idiomas, personifica esta orientación. Entonces, imaginemos un aula de clase donde los hablantes de lengua materna wichí, ¿no? Están conviviendo con los hablantes de lengua materna castellana, ¿no? O los hablantes de lengua materna tupinambá están conviviendo con los hablantes de lengua originaria, de lengua materna, perdón, portuguesa. Y ambos reciben la educación, claro, diseñada para su nivel lingüístico en ambas lenguas, con el propósito de que ambos grupos desarrollen las competencias lingüísticas en las dos lenguas. ¿Por qué? Porque se considera que eso los enriquece, los enriquece. ¿Por qué? Porque la lengua es vista como un recurso, algo útil, valioso. Por ejemplo, ¿para qué? Para lo que se llama en Ecuador la comunicación intercultural, ¿no? No sé si esta sea la orientación detrás de la comunicación intercultural, pero entiendo que la noción que está detrás de la comunicación intercultural es esa, supongo, me puedo estar equivocando, pero la idea que haya un ida y vuelta de comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sistemas de educación bilingüe en nuestros países suelen chocar con la ideología de que son servicios educativos privativos, exclusivos para la población indígena, ¿no? Cuando perfectamente podrían ser para la población no indígena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ejemplo de Paraguay es interesantísimo, ¿no? Porque el íntegro de la población recibe también educación en la lengua originaria que luego ya se volvió una lengua cooficial, que es el Paraguay, ¿no? El guaraní, perdón, el guaraní, ¿no? Creo que es distinto del guaraní que habla del pueblo indígena guaraní de existencia actual, ¿no? Es un guaraní un poco diferente. Pero ese es cuando nosotros no conocíamos, cuando uno no conoce en detalle la realidad paraguaya y no conoce el proceso histórico que ha llevado a ese bilingüismo, uno piensa desde nuestros países que es como si en nuestros países se enseñara hoy una lengua originaria, por ejemplo, ¿no? Que en Ecuador se decidiera, digamos que llegue alguna vez a gobernar Ecuador el partido indígena, ¿no? Que lo está intentando hace tiempo. Y digamos que llegue y digamos que establezca como lengua obligatoria el quichua, ¿no? Y en otros lugares las lenguas originarias correspondientes. ¿Por qué lo haría? Lo haría porque considera que esa lengua es un recurso útil. ¿Para qué? Para la integración, ¿no? Entre uno de sus beneficios. En el Perú se intentó eso en los años 60, ¿no? Y tuvimos una dictadura atípica en la época de las dictaduras de nuestros países de los 60 y 70, esta época en que hay muchas dictaduras, muchas de ellas sembradas por Estados Unidos. En el Perú aparece una dictadura atípica, ¿no? Una dictadura de corte nacionalista de izquierda, ¿no? No socialista, no comunista, pero de un corte nacionalista e ideas de izquierda, y acompañada por intelectuales de izquierda. Entonces, se declara por primera vez en los países de América Latina la oficialidad de una lengua originaria, ¿no? Y entonces, el 27 de mayo de 1975 se oficializa, se declara la oficialidad del quechua y se impone la enseñanza obligatoria
en las escuelas del país. Esta imposición buscaba, sí, lograr una integración nacional, recuperando el quechua como una lengua de identidad nacional, ¿no? Tratando de hacer una especie de resarcimiento histórico, ¿no? Una reparación histórica para la población marginada. Pero esa política inmediatamente se chocó con la realidad. Y la realidad es que no puedes enseñar una lengua originaria si no tienes docentes para hacerlo. Y no había docentes que no fueran los hablantes empíricos. Docentes empíricos, pero que no tenían método, no tenían materiales, no tenían nada, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado se chocó con otra realidad más dura aún, no pragmática como la que he mencionado, sino ideológica, el desprecio, ¿no? El racismo, la discriminación lingüística, ¿no? Entonces, los colegios privados y las escuelas de las ciudades no iban a aceptar que a sus hijos les enseñaran la lengua de los indios, ¿no? No lo iban a aceptar. ¿Quién se ha creído este generalote para venir a decirnos que tenemos que hablar como los indios, ¿no? Entonces, generó un movimiento ideológico contrario, un rechazo a la lengua, ¿no? Que fue contraproducente en mucha medida, ¿no? Y que con las décadas que han pasado, hoy se está intentando promover las lenguas originarias y el quechua entre ellas, y ya estamos en un momento social distinto. Esa resistencia quizás ha cambiado un poco, quizás la sociedad está más abierta, no siempre eso es así, por sectores, y esto quizás puede cambiar la situación. Adelante, Nubia. Adelante, te escuchamos. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, professor. Me recordei agora nessa relação da convivência bilíngue e multilíngue, que eu visitei uma escola no sul do país, e essa escola tinha 3 povos na mesma escola. E interessante, eu não vou falar o nome da escola, nem vou contar mais detalhes, porque eu não pude acompanhar de perto, mas eu visitei como uma pesquisadora e como uma, até então, consultora no Ministério da Educação. E a dinâmica era o seguinte: estou trazendo como para a gente refletir. No primeiro momento das aulas, era a língua portuguesa, então todo mundo estava junto. Aí, certo momento, tocava, assim, tinha um toque, e aí fazia divisão, que era Guarani, ficava só com Guarani, quem era Caingangue, só Caingangue, quem era Xetá, só Xetá. E eu estava lá e eu fiquei, assim, fascinada, porque eu achei fantástico essa dinâmica. E não me aprofundei, mas estou trazendo para uma reflexão desse multilinguismo, dessa relação multilingüe na vivência, né, de uma escola, dos estudantes. E aí eu fiz a pergunta, eu falei, mas quando que vocês conversam um para o outro? Então não havia esse um para o outro, esse multilinguismo das relações na mesma escola. Um para o outro era a língua portuguesa. Então eu estava aqui trazendo essa questão para refletir a gente sobre essa relação bilíngue e multilíngue nas escolas, porque fantástico seria, eu não vou falar porque eu não acompanhei para frente, esse diálogo realmente multilingüe, onde os 3 povos pudessem falar, trocar as suas línguas, e não dar o valor único ao português, que unia todo mundo num único momento. Estou trazendo uma reflexão que eu vivi, me lembrei agora, como o senhor estava fazendo esse relato, e fiquei assim pensando isso. Obrigada. Interesante. Y eso que has comentado es una política lingüística que opera no alineada con la política lingüística nacional,
pero que es una política lingüística de aula, ¿no? Establecida por quien tiene poder allí, en esa situación, en ese espacio de implementación de política, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, am, em, tres miradas sobre la lengua, ¿no? Problema, derecho, recurso, ¿no? Hay un documento, hay un ejemplo de una visión de la lengua como recurso que explícitamente no habla de lenguas. Tanto ve la lengua como recurso que no habla de lenguas, habla de recursos lingüísticos. En vez de hablar de lenguas, habla de recursos lingüísticos. Y es muy interesante y siento que no caló lo suficiente, pero un año antes del Año Internacional de las Lenguas Originarias, el año internacional fue el 2019, el año anterior, el 2018, un evento preparatorio del Año Internacional de las Lenguas Indígenas se celebró en China, en, en Yuelu, una ciudad, Yuelu, un lugar. Y allí a ver, lo tengo acá escrito. En septiembre del 2018 se celebró en China la conferencia El rol de la diversidad lingüística en la construcción de una comunidad global con un futuro común, protección, acceso y promoción de recursos lingüísticos globales, ¿no? Y cuando se está hablando de recursos lingüísticos globales, se está hablando de lenguas, ¿no? De lenguas. Y esta conferencia emitió esta declaración. Declaración de Yuelu se llama. Es un documento que me ha costado volver a encontrar porque no me acordaba del nombre Yuelu, em, en la cual, bueno, ya le he dicho, no se habla de lenguas, ¿no? Y aquí está el documento, ¿no? Es muy interesante. No hay versión en castellano, no hay versión en portugués, solo hay versión, me parece, en inglés y en chino. Y no he puesto el enlace, no he puesto el enlace aquí, pero el enlace está en el libro. Si quieren pueden revisarlo. Ustedes también pueden, si no manejan mucho el inglés, pueden, me han contado a mí que se puede, por ejemplo, pedirle al chat GPT, a la inteligencia artificial, te voy a dar un documento, quiero que me lo traduzcas. Y se lo suben como adjunto, el PDF, tal cual, y se los devuelve traducido. Entonces, es interesante porque establece una ruta para una especie de agenda para los países que veo que sí tiene alineamiento con el plan de acción mundial del decenio, ¿no? Y todo lo que preparamos en la época, en 2019 y lo que surgió después. Pero sí, es interesante que la noción de recurso lingüístico ya no la vi yo después tanto. Está implícita, pero no la vi explícitamente, ¿no? Pero es interesante eso, ¿no? Y claramente en esta declaración está el foco puesto en la lengua como algo que es útil, necesariamente útil, y de hecho está asociada con nuevas tecnologías también, ¿no? Am, las lenguas como herramientas también de programación, de trabajo en inteligencia artificial y muchas cosas, ¿no? Hasta ese punto. Bien, no sé si alguien, aparte de Nubia, quiera comentar, alguien más quiera sumarse a la reacción sobre esto, ¿no? Am, estas orientaciones, ustedes, estoy seguro que ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que esto sucede. No sé si ustedes están de acuerdo con esta división de orientaciones, con la anterior o más con esta, más simple. em, pero yo creo que esta última es sumamente útil, ¿no? Uno puede claramente darse cuenta cuando detrás de una política y una ideología lingüística hay una mirada de la lengua como algo negativo, como problema, o como algo positivo, o pendiente de garantía, digamos, como derecho, algo que se debe respetar, o
más bien algo como algo útil, ¿no? Bien. Sí, Efraín, adelante. Buenas noches, profe, compañeros. Yo soy de Ecuador. Hace Ade- rato el profe compartía la experiencia en tema del trabajo lingüístico. Prácticamente es una lucha de nuestros ancestros, ¿no? A través de varias movilizaciones. Bueno, personalmente estoy orgulloso de los logros que hemos ganado en el Estado y este es una experiencia para algún país que había preguntado hace unos días en otra clase de que cómo habían hecho. Y creo que al existir una necesidad, una causa en conjunta, que es el tema del derecho, de una u otra manera, el derecho al uso de las lenguas, ¿no? Y en el 2008, en la Constitución, como manifestó el profesor, está consagrado, ¿no? De que el tema de Quichua y el Shuar son idiomas para el uso de entre culturas. Ojalá no, ojalá, como dijo profe, algún momento, pues no es una lucha que estamos, hay un sector importante también que impulsa, bueno, no es un tema político, más bien soñamos de que algún momento de que el quichua no sea solo el tema de comunicación entre culturas, más bien esto que se plasme, ¿no? Como un derecho histórico de los pueblos antes de la colonización prácticamente, bueno, en Perú, quechua y en Ecuador, quichua fueron idiomas propios, ¿no? Además también hay otros idiomas también, no únicamente son 14 idiomas que se practican, que se hablan, y nosotros a través de este diplomado tenemos que dejar un granito de arena, algo propio en la presentación que hicimos al inicio de este módulo. Vi importantes profesionales, personajes de diferentes países, inclusive otros, bueno, llevaban tema de direcciones, otros. En mi caso, soy como analista de la Secretaría de Gestión, Desarrollo, Pueblos y Nacionalidades, que estamos de una u otra manera trabajando para fortalecer el tema de las lenguas, de los saberes ancestrales y también, pues, ¿por qué no a través de estas experiencias plantear algún momento una política para las otras lenguas que están en peligro de desaparecer? Eso sería por mi parte, profe. Muy bien, gracias, gracias, Efraín. Este, eh, bien. Yo había planteado una actividad y vamos a tener que hacerla en la siguiente clase porque creo que ya no tenemos tiempo. Mi idea era que dividimos la sesión en 4 grupos y ustedes discuten estas orientaciones durante, bueno, 15 minutos creo que era mucho, basándose y comparten estos ejemplos de su experiencia y luego lo compartimos en la clase. Creo que no nos ha quedado tiempo para esto, pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer en la siguiente clase o quizás ya no, pero es una actividad interesante. En todo caso, em, sí es importante que ustedes se reúnan en grupo y puedan discutir sobre las políticas de sus países, ¿no? Bien, ok, a ver. Entonces creo que ahí, hasta ahí llegó la presentación de la clase, sí, nos faltó la actividad, pero bueno, entonces la siguiente sesión vamos a continuar ya entrando a analizar políticas concretas, ¿no? Ya con estas herramientas que tenemos, vamos a ver políticas de nuestros países. Y es interesante que ya vayamos pensando en una política que nos gustaría analizar, ¿no? Nos gustaría analizar. Entonces, vayan pensando, reúnanse, por favor, en la sesión asíncrona con sus grupos. Recuerden que ahí está esta actividad, las 2 tipos de políticas lingüísticas en mi país, ¿no? Entonces, esta actividad la hacen con sus compañeros de su país. Hay algunos países que tienen más miembros, bueno,
Si son 6 o son 5, pues que haga si son 5 en Brasil, no sé, sería un grupo de 2 y otro de 3, ¿no? La mayoría de los casos son menos, así que pueden trabajar juntos, ¿no? En Perú son 3, pueden trabajar juntos, ¿no? Y hacer estos ejemplos para cada tipo, ¿no? Bien, eso sería. No sé si hay preguntas finales. em, Si no, ahí podemos dejar la clase, terminaremos un poquito antes hoy. El viernes, el viernes es el día de la lengua materna, ¿no? Y una cosa que suele ocurrir es que se confundimos y en general se confunde en el discurso, en los medios de comunicación, lengua materna con lengua indígena, ¿no? Am, con lo cual es raro, ¿no? Porque entonces la lengua no indígena es la lengua paterna, ¿no? Algo extraño. Pero bueno, está asociada la lengua materna con la lengua indígena en nuestros países donde tenemos lenguas indígenas, ¿no? Bien, y es interesante que tenemos que recuperar que el Día de la Lengua Materna es sobre la lengua materna. Y cuando hablamos de lengua materna y cuando em, ponemos énfasis en su importancia, estamos hablando de algo muy íntimo, ¿no? Estamos hablando de la lengua con la que fuimos criados, estamos hablando de la lengua con la que aprendimos a criar también, ¿no? Fuimos criados en una lengua y de esa forma aprendimos. Cuando después nosotros nos toca criar, eh, el método de crianza que usamos, digamos, la forma, la práctica de crianza, obviamente solo tiene un modelo anterior y ese modelo es la forma en que fuimos criados, ¿no? Entonces está asociado con la lengua materna, ¿no? Entonces hay un vínculo afectivo, identitario, por supuesto, con la lengua materna y eso es lo que se celebra, ¿no? Y detrás de eso está obviamente la visión de la lengua como derecho, ¿no? Como derecho, porque uno no tendría por qué abandonar la lengua con la que está tan íntimamente ligado, ¿no? Uno no tiene por qué dejar de ser la persona que es, ¿no? Con su identidad tan fuertemente asociada con su primera lengua, ¿no? Nicandro dice que en México tendremos muchas actividades desde mañana y hasta el 25 aproximadamente, por lo que el viernes seguramente no nos vamos a poder conectar. Se entiende porque ustedes pues son los gestores, ¿no? Entonces ahí están organizando las cosas. Nosotros a nuestra manera celebraremos este viernes el Día de la Lengua Materna. Estamos conversando ahí con con la dirección de este diplomado para que tengamos un espacio en la sesión del viernes para, a nuestra manera, tener una actividad en la que este, celebramos el Día de la Lengua Materna, ¿ya? Entonces, podríamos pensar ya en algunas cosas, si queremos traer algo para compartir, por ejemplo, sobre la lengua materna, una idea, un poema, no sé, quizás haya momento para eso. Todavía no tenemos definida la actividad, pero eso está en preparación. Bueno, en el caso de Honduras tenemos un evento en el marco de ese día, no podemos conectarnos los compañeros de Honduras. eh, Efraín también, ustedes el lunes. En Perú creo que también hay algo, ¿no? El día viernes. En Brasil también, un evento en línea. Sí, en todos lados hay eventos ese día. Bueno, entonces acá también tendremos nuestra actividad. Muy bien. Bueno, entonces, nada, los que no se puedan conectar el viernes, ojalá puedan, la mayoría, para no estar solos acá y además para celebrar también a nuestra manera, pero los que no, sí les pido que revisen las actividades y vean la grabación, ¿no? Muy bien, entonces eso es la clase de hoy. Vean las actividades porque hay cosas que hacer. Quizás las actividades están programadas de una forma más avanzada. Sí, efectivamente hay una actividad que es análisis de 4 textos. Eso también hay que hacerlo.
y hay que entregarlo pronto, así que revisen por favor el material. Muy bien, también en Nicaragua. Pero te conectarás. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, Tupanán Chicama en quechua significa hasta que nos volvamos a ver. Y hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el Chao, chao. viernes. Boa Muchas noite. gracias. Boa noite, professor. Obrigada. Viernes. Chao, chao. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. Viernes. Viernes.